Nadie usa esas cosas ya, mamá. Pareces una mendiga. Mi propio hijo me dijo eso, mirando mis zapatos con el mismo desprecio con el que se mira la basura en la calle. Hoy, yo voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te parece familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Porque esta historia puede ayudar a alguien a acercarse al amor de Dios. Amén. Me llamo Carmen Esperanza Morales. Tengo 68 años y vivo en el barrio de Xochimilco, en Ciudad de México, en la misma casa de adobe y tezontle donde nací, donde crié a mis 3 hijos, donde cuidé a mi madre hasta el último de sus días, y donde he rezado el rosario todas las noches durante más de 50 años. Esta mañana de martes, como todas las mañanas desde hace 2 décadas, me levanté a las 5 de la madrugada. Mis rodillas crujieron al salir de la cama, pero mis pies encontraron, como siempre, mis zapatos de cuero café junto a la ventana. Son zapatos sencillos, de piel gastada pero resistente, con pequeñas flores bordadas que ya casi no se notan. Los compré hace 30 años en el Tianguis de Tlalpan, el día después de que naciera mi nieta Sofía. Costaron todo lo que tenía ahorrado en ese momento, pero los necesitaba para ir al hospital a conocerla. Con estos zapatos caminé por los pasillos fríos del Hospital General. Con estos zapatos trabajé limpiando oficinas en la colonia Roma Norte durante 15 años. Con estos zapatos fui a misa de 6 todos los domingos a la parroquia de San Bernardino. Con estos zapatos llevé a mis hijos al médico cuando tenían fiebre. Con estos zapatos bailé en las posadas navideñas del barrio. Con estos zapatos caminé detrás del féretro de mi esposo Roberto hace 8 años. Estos zapatos han sido testigos de mi vida entera. Conocen cada piedra del empedrado de mi calle, cada escalón de la iglesia, cada baldosa del mercado donde compro las verduras para el caldo de pollo que tanto le gustaba hacer a mi difunta madre. Han pisado la tierra húmeda del panteón cuando voy a llevar flores a la tumba de Roberto. Han subido las escaleras de concreto del edificio donde vive mi hijo mayor, Eduardo. Han caminado por los jardines de Xochimilco cuando llevaba a mis nietos a ver las trajineras. Esta mañana, mientras me los ponía con la parsimonia de quien ya no tiene prisa por nada, resonó en mi casa el teléfono. Era Eduardo, mi hijo de 42 años, arquitecto exitoso, casado con Mónica, una mujer que siempre me ha visto como si fuera un mueble viejo que hay que tolerar en las reuniones familiares. Mamá, me dijo con esa voz que usa cuando quiere pedirme algo pero no quiere sonar muy amable. ¿Puedes venir a comer mañana? Mónica quiere hablar contigo de unas cosas importantes. Mi corazón se alegró. Hacía 3 meses que no me invitaban a su casa. 3 meses desde la última vez que abracé a mis nietos, Sebastián de 16 años y Alejandra de 19. 3 meses desde que Mónica me miró con esos ojos fríos y me dijo que era mejor que no fuera tan seguido, para que los muchachos aprendieran a ser más independientes. ¿Puedo llevar mi mole? Sé que a Sebastián le gusta mucho, le dije, ya imaginándome desvelada toda la noche moliendo chiles en el metate de mi abuela. No, mamá, no es necesario. Solo ven, colgó sin despedirse. Pero yo no me desanimé. Pensé que tal vez Mónica había reflexionado, que tal vez se había dado cuenta de que una abuela tiene mucho que dar, que tal vez me extrañaban tanto como yo los extrañaba a ellos. Pasé toda la tarde preparándome. Me puse mi vestido azul marino, el que uso para ir a misa los domingos especiales, el que me regaló mi comadre Lupe para mi cumpleaños número 65. Me peiné con esmero, haciéndome el mismo chongo que he usado desde que era joven. Me puse mi pulsera de plata, la única joya que me queda de mi madre, y tomé mi bolsa de piel negra, esa que Roberto me regaló para nuestro 20º aniversario de bodas. Y me puse mis zapatos. Mis fieles zapatos café con florecitas bordadas. Salí de mi casa a las 11 de la mañana. El sol de octubre pegaba fuerte en las calles de Xochimilco. Caminé hasta la estación del tren ligero. Subí los escalones que me costaron un poco más de trabajo que antes, y durante todo el trayecto hasta la colonia del Valle, donde vive Eduardo, recé un rosario completo pidiendo que fuera un día bonito, que mis nietos estuvieran contentos de verme, que pudiéramos platicar como antes. Llegué a su casa, una construcción moderna de 3 pisos con jardín frontal
y una cochera donde caben 2 autos. Toqué el timbre y me abrió Sebastián, mi nieto de 16 años, más alto que yo ahora, con el cabello despeinado y una mirada que ya no era la del niño que jugaba conmigo a las escondidillas. «Hola, abuela», me dijo sin sonreír. Dentro de la casa, el aire acondicionado hacía que todo se sintiera artificial. Mónica me recibió en la sala, un espacio decorado con muebles de diseñador que siempre me han hecho sentir fuera de lugar. Llevaba puesto un vestido blanco que parecía muy caro y zapatos de tacón que brillaban bajo la luz de los focos empotrados en el techo. Sus ojos se posaron inmediatamente en mis pies. «Ay, Carmen», me dijo con esa sonrisa falsa que siempre usa conmigo. «¿No tienes zapatos más modernos?» Eduardo apareció desde la cocina. Traía puesto un polo azul claro y pantalones de mezclilla que parecían nuevos. Me besó en la mejilla, pero fue un beso frío, de esos que se dan por cumplir. «¿Mamá?», me dijo mirando también mis zapatos. «¿Por qué no te compras unos tenis? Ya nadie usa ese tipo de zapatos. Pareces...» Se detuvo. Miró a Mónica. Ella asintió con la cabeza, como dándole permiso para continuar. «Pareces una señora de pueblo, mamá. Y nosotros vamos a ir al restaurante San Angelín. Es un lugar elegante. La gente se va a fijar. San Angelín. El restaurante más elegante de la zona sur de la ciudad, donde comían los políticos y los empresarios, donde una comida costaba lo que yo gastaba en el mercado en todo un mes. «¿Vamos a ir a un restaurante?», pregunté, sintiéndome de pronto muy pequeña en esa sala inmensa. «Sí», respondió Mónica. «Tenemos que hablar de tu situación», y Eduardo pensó que sería mejor hacerlo en un lugar neutral. Mi situación, como si fuera un problema que necesitaba solución. «¿Está bien?», dije, porque una madre siempre dice que está bien, aunque sienta que el suelo se está abriendo bajo sus pies. «Vamos como quieran». En el auto, un BMW negro que olía a piel nueva, nadie habló. Sebastián iba en el asiento trasero conmigo, pero tenía los oídos tapados con audífonos. Alejandra, mi nieta, ni siquiera había salido de su cuarto cuando llegué. Durante todo el trayecto por Insurgente Sur, miré mis zapatos. Los mismos zapatos que habían caminado por todas las calles de mi vida, que conocían mis secretos, mis dolores, mis alegrías. Y por primera vez en 30 años, me sentía avergonzada de ellos. Llegamos al San Angelín, y yo entendí lo que Eduardo quería decir. Las mujeres que entraban llevaban tacones altos y brillantes, vestidos que parecían salidos de las revistas, bolsas de marcas que yo ni siquiera sabía pronunciar. Y yo ahí, con mis zapatos café de florecitas bordadas, sintiéndome como una intrusa en un mundo que no era mío. Pero mientras caminábamos hacia la entrada, algo sucedió en mi interior. Recordé las palabras que mi madre me decía cuando yo era niña. «Mija, nunca bajes la cabeza por lo que eres. Dios te hizo así por algo». Me acomodé la bolsa, enderezé los hombros y entré a ese restaurante con mis zapatos como quien entra a su propia casa. Porque si algo había aprendido en 68 años de vida, era que la dignidad no se compra en las tiendas caras, ni se mide por el precio de los zapatos. Se gana con cada paso que das sin traicionar quién eres. El mesero nos llevó a una mesa junto al jardín, donde las bugambilias moradas colgaban como cortinas naturales, y el sonido de la fuente de cantera rosa creaba una atmósfera que debería haber sido mágica. Pero la tensión en el aire era tan espesa que podía cortarse con cuchillo. Eduardo ordenó vino tinto para él y Mónica, agua mineral para mí. Ni siquiera me preguntó qué quería tomar. Como si a los 68 años ya no tuviera derecho a elegir. «Bueno, mamá», comenzó Eduardo mientras desplegaba su servilleta de lino blanco sobre sus piernas. «Necesitamos hablar contigo sobre tu futuro, mi futuro, como si yo ya no tuviera voz ni voto en mi propia vida. Tu casa está muy grande para ti sola», continuó Mónica, cortando su ensalada con movimientos precisos y mecánicos. «Y francamente, el barrio ya no es lo que era. Xochimilco se está volviendo peligroso para una mujer de tu edad. Yo quería hablarles de todo lo que había hecho por ellos. Quería recordarles que esa casa que ahora consideraban muy grande fue la misma donde Eduardo hizo su primera comunión, donde celebramos su graduación de la preparatoria,
donde Mónica lloró en mis brazos cuando perdió a su primer bebé antes de que naciera Sebastián. Quería contarles que cuando Eduardo estudiaba arquitectura y no tenía dinero ni para los pasajes del metro, yo vendí las pulseras de oro que me había regalado Roberto para darle los 2,000 pesos que necesitaba para sus materiales de dibujo técnico. Quería recordarles que cuando Sebastián tuvo neumonía a los 5 años y tuvieron que llevarlo al Hospital Infantil de México, yo me quedé despierta 3 días seguidos en esa silla incómoda, rezando el rosario y pidiendo a la Virgen de Guadalupe que no se llevara a mi nietecito. Quería decirles que durante los primeros 5 años de matrimonio de Eduardo, cuando él apenas empezaba su despacho de arquitectura y Mónica estaba embarazada de Alejandra, yo les llevaba comida todos los martes y jueves: pozole rojo, cocido de res, chiles rellenos, todo cocinado con las recetas que aprendí de mi madre y mi abuela. Que cuando no tenían dinero para la renta de su primer departamento en la colonia Narvarte, yo les di los 15,000 pesos que tenía ahorrados de mi trabajo limpiando oficinas. Quería contarles que cuando Alejandra tenía cólicos y no los dejaba dormir, yo me la llevaba a mi casa los fines de semana completos. La mecía en la mecedora de mimbre que estaba en el patio trasero. Le cantaba las canciones de cuna que les cantaba a mis hijos. Le daba té de manzanilla con gotitas de miel de abeja. Pero no pude decir nada de eso, porque había algo en la forma en que me miraban, algo en el tono de sus voces, que me hacía sentir como si fuera una niña regañada, y no la mujer que los había criado, cuidado y amado incondicionalmente durante toda su vida. Hemos estado investigando, continuó Eduardo, sacando unos papeles doblados de la bolsa interior de su saco, y encontramos una residencia muy bonita en Coyoacán. Se llama Casa de Reposo Bellavista. Tiene jardines, actividades para personas de la tercera edad, enfermeras las 24 horas. Casa de Reposo. Las palabras sonaron en mis oídos como campanas funerarias. No entiendo, susurré, sintiendo que la voz se me quebraba. ¿Quieren que me vaya de mi casa? No es que queramos, mamá, dijo Eduardo con esa paciencia exagerada que se usa para hablar con alguien que consideramos incapaz de entender las cosas importantes. Es que es lo mejor para ti. Allá vas a tener compañía, vas a hacer amigas de tu edad, no vas a estar sola todo el tiempo. Sola. Otra palabra que me golpeó como una bofetada. Yo no estaba sola. Tenía a doña Esperanza, mi vecina de 72 años, con quien tomaba café todas las tardes en el patio trasero mientras veíamos crecer los nardos que plantamos juntas. Tenía a mi compadre Jacinto, el señor que vendía elotes en la esquina de mi calle y que siempre me apartaba los más tiernos. Tenía a las señoras del grupo de oración de los martes en la parroquia, con quienes rezábamos por los enfermos, por los que habían perdido el trabajo, por los migrantes que cruzaban la frontera buscando una vida mejor. Tenía mi jardincito donde crecían las rosas que plantó Roberto antes de morirse, donde florecían los geranios rojos que mi madre sembró cuando yo era joven. Tenía mi cocina donde todavía se olía el comino y la canela que usaba para hacer el mole, donde colgaban los trastes de peltre azul que había comprado uno por uno en el mercado de Xochimilco. Tenía mis recuerdos en cada rincón de esa casa. La marca en la pared del comedor donde medía la estatura de mis hijos cada año en su cumpleaños. La ventana de la sala desde donde veía llegar a Roberto del trabajo todas las tardes durante 23 años. El altar de la Virgen de Guadalupe en mi recámara donde había pedido por la salud de mis seres queridos durante medio siglo. Además, añadió Mónica, limpiándose delicadamente los labios con la servilleta, la casa tiene un valor muy alto ahora. El mercado inmobiliario en esa zona se ha disparado. Con lo que se puede sacar por ella, pagaríamos la residencia y todavía sobraría dinero para tus gastos médicos y, bueno, para otras necesidades. Ahí estaba la verdad. No les preocupaba mi soledad ni mi seguridad. Les preocupaba el dinero. La casa que Roberto y yo compramos cuando éramos jóvenes y soñadores, donde invertimos cada peso que pudimos ahorrar durante años, donde criamos a nuestros hijos con tanto amor, ahora no era más que una oportunidad de negocio para ellos. Yo no quiero irme de mi casa, dije finalmente, con una voz tan baja que apenas salió de mi garganta. Eduardo suspiró, como si hubiera esperado esa respuesta, y ya tuviera preparada su siguiente jugada. Mamá, sé realista. Tienes 68 años.
¿Qué vas a hacer si te enfermas? ¿Si te caes? ¿Si necesitas ayuda y no hay nadie cerca? Puedo llamarlos a ustedes, respondí. Mónica y Eduardo intercambiaron una mirada. Una de esas miradas que pasan entre las parejas cuando creen que la otra persona no se da cuenta, cargada de significados que yo podía leer perfectamente. Mamá, dijo Eduardo. Y por primera vez en la conversación, su voz sonó un poco menos controlada, un poco más irritada. Nosotros tenemos nuestras vidas. Tengo el despacho. Mónica tiene su trabajo en la boutique. Los muchachos están en la universidad. No podemos estar corriendo a Xochimilco cada vez que se te ocurra que necesitas algo. Cada vez que se me ocurra. Como si mis necesidades fueran caprichos infantiles. Además, continuó Mónica, ya no eres tan joven. El otro día, cuando viniste a la casa, te veías muy cansada, muy deteriorada. La palabra quedó flotando en el aire como una maldición. Recordé ese día al que se refería Mónica. Había sido en agosto, durante las vacaciones de verano. Sebastián había cumplido 16 años, y yo había caminado 2 horas bajo el sol abrasador de la Ciudad de México, porque no tenía dinero para el taxi, cargando un pastel de 3 leches que había hecho desde las 5 de la mañana, junto con un regalo que había comprado con el dinero que ahorraba peso por peso. Una playera del América, su equipo favorito. Llegué sudada, cansada, con los pies hinchados dentro de mis zapatos, pero con el corazón lleno de alegría porque iba a abrazar a mi nieto en su cumpleaños. Mónica me abrió la puerta con cara de fastidio. «Ay, Carmen, ¿por qué no llamaste antes de venir? Sebastián salió con sus amigos. Ya no está. No había fiesta. No había celebración. Solo yo, parada en la puerta con mi pastel casero y mi regalo envuelto en papel de China, sintiéndome como una tonta por haber creído que mi presencia era importante en el cumpleaños de mi nieto. «Pero puedes dejar el pastel», había añadido Mónica, como si estuviera haciéndome un favor. «Se lo damos cuando regrese». Nunca supe si Sebastián comió ese pastel. Nunca supe si le gustó la playera, porque cuando intenté llamarlo para felicitarlo, Eduardo me dijo que el muchacho estaba muy ocupado con sus actividades y que ya le habían dado mi mensaje. Y ahora, 2 meses después, Mónica usaba mi cansancio de ese día como evidencia de que yo estaba deteriorada y necesitaba ser internada en una casa de reposo. El mesero trajo los platos principales. Eduardo había pedido salmón a la plancha, Mónica ensalada César con pollo, y para mí habían ordenado una sopa de verduras sin preguntarme qué quería comer. Mientras ellos comían y hablaban de los detalles prácticos de mi traslado, como si fuera un mueble que había que mover de un lugar a otro, yo me quedé mirando mis zapatos bajo la mesa, mis fieles zapatos café con florecitas bordadas, y por primera vez en muchos años, empecé a preguntarme si Dios me había olvidado, si después de toda una vida de fe, de oración, de sacrificio por mi familia, Él también había decidido que yo ya no era importante, si mis zapatos y yo ya no teníamos lugar en este mundo que parecía haberse vuelto demasiado elegante, demasiado moderno, demasiado cruel para nosotras. Esa noche regresé a mi casa en Xochimilco con el alma rota en 1000 pedazos. El trayecto en el tren ligero se me hizo eterno. Cada estación que pasaba me alejaba más de la pesadilla de esa comida, pero también me acercaba más a la realidad de lo que había escuchado. Me querían encerrar, me querían quitar mi casa, me querían borrar de sus vidas como si nunca hubiera existido. Llegué a mi calle empedrada cuando ya había oscurecido. Las luces amarillas de los postes de luz creaban charcos de claridad entre las sombras, y el aire olía a comal caliente y tortillas recién hechas. Era el olor de mi barrio, el olor de mi vida. Abrí la puerta de herrería que Roberto había mandado hacer cuando nos mudamos aquí en 1978. La cerradura chirriaba un poco, pero yo conocía el truco. Había que girar la llave hacia la izquierda primero, luego hacia la derecha. Como un secreto que solo Roberto y yo sabíamos. Mi casa me recibió con su silencio familiar. Las paredes de adobe pintadas de amarillo claro, el piso de mosaicos de pasta que habíamos puesto baldosa por baldosa, los muebles sencillos pero cargados de historia. Todo estaba igual que como lo había dejado en la mañana, pero yo ya no era la misma mujer que había salido de ahí llena de esperanza.
Me quité los zapatos en la entrada, como siempre hacía, y los dejé junto a la puerta. Se veían tan humildes ahí, tan pequeños, tan fuera de lugar después de haber pisado los mármoles del San Angelín, pero habían caminado conmigo de regreso a casa. Habían sido fieles, como siempre. Fui directo a mi recámara, al rincón donde tenía mi altar de la Virgen de Guadalupe. Una imagen de 30 centímetros de alto, enmarcada en madera tallada, rodeada de veladoras que mantenía encendidas todos los días. A sus pies tenía fotografías de Roberto, de mis hijos cuando eran pequeños, de mis padres ya difuntos. Me arrodillé sobre el tapete de paja que había tejido mi madre, el mismo donde había rezado durante los embarazos difíciles, durante las enfermedades de mis hijos, durante las noches de insomnio cuando Roberto trabajaba hasta tarde. Virgencita linda, susurré, no entiendo qué está pasando. No entiendo por qué mis hijos me ven como una carga. No entiendo qué hice mal. Pero las palabras se me atoraron en la garganta. Por primera vez en mi vida, no sabía qué pedirle a Dios. ¿Que cambiara el corazón de mis hijos? ¿Que me diera fuerzas para aceptar lo que ellos querían? ¿Que me llevara con Roberto para no seguir sufriendo? Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta en mi cama matrimonial, esa que Roberto y yo compramos cuando nos casamos y donde habíamos dormido juntos durante 23 años. El colchón se había hundido de su lado, pero yo nunca lo cambié porque me consolaba sentir esa marca de su cuerpo junto al mío. Al día siguiente, miércoles, decidí ir a misa de 6 en la parroquia de San Bernardino. Necesitaba estar en la casa de Dios. Necesitaba sentir que no estaba completamente sola en el mundo. Me puse mi vestido gris, el de los días normales, y mis zapatos. Siempre mis zapatos. La iglesia estaba medio vacía, como todos los días entre semana. Unas 20 personas, la mayoría señoras de mi edad o mayores. El padre Martín, un hombre joven de unos 40 años que había llegado a la parroquia hace 3 años, celebraba la misa con la misma devoción de siempre. Me senté en mi lugar habitual, la tercera banca del lado derecho. Había ocupado ese mismo lugar durante más de 20 años. Desde ahí había visto bautizar a mis nietos. Había rezado por la salud de Roberto cuando le diagnosticaron diabetes. Había pedido por el trabajo de Eduardo cuando recién se había titulado. Durante la homilía, el padre Martín habló sobre el valor de los ancianos en la Biblia, sobre cómo Dios usa la sabiduría de los mayores para guiar a las nuevas generaciones. Habló de Ana, la profetisa que reconoció a Jesús en el templo cuando era apenas un bebé, de Simeón, que esperó toda su vida para ver al Salvador. Los ancianos son la memoria viva de nuestras comunidades, dijo el padre con esa voz clara que siempre me consolaba. Son los guardianes de nuestras tradiciones, de nuestra fe, de nuestra historia familiar. Me pregunté si Eduardo y Mónica alguna vez habían pensado en eso. Si les importaba que yo fuera la única que sabía las recetas de mi abuela, la única que recordaba las historias de cómo habían conocido Roberto y yo, la única que podía contarles a mis nietos sobre sus bisabuelos que emigraron de Michoacán durante la Revolución. Al final de la misa, cuando ya todos se habían ido, me acerqué al padre Martín. Estaba guardando los ornamentos sagrados en la sacristía. «Padre», le dije, «¿puedo hablar con usted?» Me miró con esa sonrisa bondadosa que siempre tenía para todos los feligreses. «Por supuesto, doña Carmen. ¿Qué la trae por aquí tan temprano?» Le conté todo. La comida en el restaurante, los planes de internarme en la casa de reposo, la forma en que me habían hecho sentir como una carga. Las palabras salían de mi boca entre lágrimas que no podía controlar. El padre Martín me escuchó sin interrumpir, asintiendo de vez en cuando, con esa paciencia que solo tienen las personas que verdaderamente saben escuchar. «Doña Carmen», me dijo cuando terminé de hablar, «usted ha sido una mujer de fe toda su vida. Ha criado a sus hijos, ha cuidado a su familia, ha servido a esta comunidad. Dios no la ha olvidado. Pero entonces, ¿por qué permite que esto me pase, padre? ¿Por qué mis propios hijos me tratan así?» El padre suspiró. Era una pregunta que probablemente había escuchado muchas veces. A veces, doña Carmen, las pruebas más grandes vienen de donde menos las esperamos.
Pero Dios puede usar incluso las situaciones más dolorosas para algo bueno. Tenga fe, rece, y no tome ninguna decisión apresurada. Sus palabras me consolaron un poco, pero cuando salí de la iglesia y regresé a mi casa, la realidad volvió a golpearme. Durante los siguientes días, Eduardo me llamó 3 veces, siempre con el mismo tema: la casa de reposo, los papeles que tenía que firmar, las ventajas de hacer el cambio lo más pronto posible. Ya hablé con la directora de Casa Bellavista, mamá. Te puede recibir la próxima semana. Solo necesitamos que vengas a firmar unos documentos. No quiero ir, Eduardo. Mamá, no seas terca. Es por tu propio bien, terca. Otra palabra que se clavó en mi corazón como una espina. El viernes por la tarde, mientras regaba mis geranios en el patio trasero, escuché que alguien tocaba a la puerta. Pensé que tal vez era doña Esperanza, mi vecina, que venía por nuestra charla de café de todos los días. Pero cuando abrí, me encontré con Mónica. Traía puesto un traje sastre beige y zapatos de tacón color nude que brillaban bajo el sol de la tarde. Llevaba una carpeta de piel en la mano y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Hola, Carmen. ¿Puedo pasar?» No esperó mi respuesta. Entró directamente a la sala y se sentó en el sillón de Roberto, ese donde él se sentaba todas las noches a ver las noticias. Eduardo no podía venir, dijo abriendo la carpeta, pero me mandó con todos los papeles. Así podemos acelerar el proceso. Yo me quedé parada junto a la puerta, sintiéndome extraña en mi propia casa. ¿Qué papeles?, pregunté. Los de la casa de reposo, por supuesto. Y también los de la venta de la casa. Todo está listo. Solo falta tu firma. Sacó varios documentos de la carpeta y los extendió sobre la mesita de centro, esa que Roberto y yo habíamos comprado en un mercado de antigüedades en Tlaquepaque durante nuestra luna de miel. Mónica, yo no he dicho que quiera vender mi casa. Ella me miró como si le hubiera dicho algo completamente absurdo. Carmen, seamos realistas. No puedes mantener esta casa tú sola. Los gastos, el mantenimiento, la seguridad, es demasiado para una persona de tu edad. Se levantó y caminó por la sala, evaluando cada rincón con la mirada crítica de alguien que está calculando valores. Además, mira este lugar. Los muebles están viejísimos, la pintura se está cayendo, las tuberías deben estar por colapsar. Con lo que saquemos por el terreno, podríamos pagar la residencia por años y todavía quedaría dinero para Eduardo y para mí. Para Eduardo y para mí. Ni siquiera se molestó en disimular que el beneficio sería para ellos. Esta es mi casa, Mónica. Aquí viví con Roberto. Aquí crié a mis hijos. Aquí está toda mi vida. Tu vida ya pasó, Carmen, me dijo con una frialdad que me dejó helada. Es hora de que dejes que la siguiente generación tome las decisiones importantes. Se acercó a mí y me puso la mano en el hombro. Pero no fue un gesto cariñoso. Fue posesivo, controlador. Mira, podemos hacer esto por las buenas o por las malas. Eduardo ya habló con un abogado. Como él es tu único hijo varón y tú ya no estás en condiciones de tomar decisiones financieras complejas. No terminó la frase, pero el mensaje estaba claro. Me estaban amenazando. Esa noche, después de que Mónica se fue sin lograr que firmara nada, me senté en el patio trasero a ver las estrellas. Era algo que hacía cuando necesitaba pensar, cuando el peso del mundo se me hacía demasiado grande para cargarlo yo sola. Las estrellas brillaban igual que cuando Roberto y yo éramos jóvenes y soñábamos con el futuro, con los hijos que íbamos a tener, con la vida que íbamos a construir juntos. Pero Roberto ya no estaba. Mis hijos se habían convertido en extraños, y yo estaba completamente sola, defendiendo los últimos pedazos de la vida que había construido con tanto amor. Me quité los zapatos y puse los pies descalzos sobre el pasto frío. Mis zapatos quedaron a un lado, fieles como siempre, esperándome. Y por primera vez en muchos años, lloré sin controlarlo. Lloré por la mujer que había sido, por la madre que había tratado de ser, por la abuela que ya no me dejaban ser. Lloré hasta que ya no me quedaron más lágrimas, mientras las estrellas me veían desde arriba, silenciosas e indiferentes a mi dolor. El sábado por la mañana amaneció nublado, con esas nubes grises que en la Ciudad de México anuncian lluvia pero nunca la traen. Yo estaba en la cocina preparando mi café de olla cuando escuché el rugido de un motor en la calle.
Un portazo. Pasos apresurados en el empedrado. Eduardo no tocó la puerta. Tenía las llaves desde que Roberto murió. Por si pasaba algo, había dicho entonces. Nunca imaginé que las usaría para invadir mi privacidad cuando yo no quisiera recibirlo. ¡Mamá!, gritó desde la entrada, con una voz que no le había escuchado desde que era adolescente y llegaba tarde a casa. ¿Se puede saber qué te pasa? Entró a la cocina como un huracán. Traía el cabello despeinado, la camisa arrugada, los ojos inyectados de sangre como si no hubiera dormido. Mónica me contó todo. ¿Por qué no firmaste los papeles? ¿Por qué la trataste mal? Yo seguí revolviendo mi café con la cucharita de peltre que había heredado de mi madre, tratando de mantener la calma. No la traté mal, Eduardo. Solo le dije que no quería vender mi casa. «¡Oh, ma, tu casa!», se burló, haciendo un gesto despectivo con las manos. «Esta casa se está cayendo a pedazos, mamá. Las tuberías están viejas, el techo tiene goteras, los cables eléctricos son un peligro. ¿Qué vas a hacer cuando algo se descomponga? ¿Cómo vas a pagar las reparaciones?». Cada palabra era como un puñetazo. Mi hijo, el niño que había cargado en brazos cuando tenía pesadillas, el jovencito que lloraba en mi regazo cuando su primera novia lo dejó, ahora me gritaba como si fuera su enemiga. «He vivido en esta casa durante 45 años», le dije sin levantar la voz. «He cuidado cada rincón, he reparado lo que se ha roto, he mantenido todo funcionando. Esta casa no se está cayendo a pedazos, Eduardo. Está llena de vida». Él se rió, pero no fue una risa alegre. Fue una risa amarga, cruel. «¿Llena de vida? Mamá, aquí solo vives tú. Una mujer de 68 años, sola, aferrada a recuerdos de un hombre que ya lleva 8 años muerto. Roberto, mi Roberto. Como si el amor que habíamos compartido fuera algo de lo que tuviera que avergonzarme. Algo que debía superar y olvidar. Tu padre no está muerto para mí, Eduardo». «Pues debería estarlo», explotó, golpeando la mesa con el puño. «Los muertos se entierran, mamá. No se conservan como altares en las casas». Se refería a la foto de Roberto que tenía en la sala, junto a la ventana donde le daba la luz de la mañana. Era mi forma de sentir que él todavía era parte de mi día a día. «Y otra cosa», continuó Eduardo, paseándose por la cocina como un animal enjaulado. «Ya revisé tus finanzas con un contador. Con lo que recibes de pensión no puedes mantener esta casa. Los servicios, los impuestos, el mantenimiento. Estás viviendo de tus ahorros y se van a acabar en 2 años máximo. ¿Había revisado mis finanzas? ¿Sin preguntarme? ¿Sin mi permiso? Eduardo, ¿cómo te atreves a revisar mis cuentas sin mi autorización? Porque alguien tiene que cuidarte. Porque obviamente tú ya no puedes tomar decisiones racionales». Ahí estaba la palabra que más me dolía. Racional. Como si amar mi casa. Como si querer morir donde había sido feliz. Como si defender los recuerdos de toda una vida fuera irracional. «Tus nietos ni siquiera quieren venir aquí», continuó Eduardo. Y estas palabras me atravesaron el corazón como cuchillos. «Sebastián dice que la casa huele a viejo, que le da tristeza verte aquí sola. Alejandra dice que le da miedo este barrio, que ya no es seguro. Mis nietos, los niños que había cargado, que había cuidado cuando estaban enfermos, a quienes había cantado canciones de cuna y contado cuentos antes de dormir. Ahora decían que mi casa les daba tristeza, que les daba miedo. ¿Y tú qué les dijiste?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Les dije la verdad, que la abuela está vieja, que está confundida, que necesita ayuda profesional. Confundida. Otra puñalada. En ese momento escuché pasos en el patio. Era doña Esperanza, mi vecina, que venía como todos los días para nuestro café de la tarde. «Carmen», gritó desde afuera. «¿Estás bien, mi niña?». Se escuchan voces muy altas. Eduardo se dirigió hacia la puerta del patio. «No se preocupe, señora. Solo es un asunto familiar». Pero doña Esperanza no se dejó intimidar. Era una mujer pequeña pero valiente, que había criado sola a 5 hijos después de que su marido murió en un accidente de trabajo. «Carmen es mi comadre», le dijo a Eduardo con firmeza. «Si ella está bien o mal, es asunto mío también». Entró a la cocina sin pedir permiso y se colocó junto a mí, como una soldada defendiendo a su compañera. «¿Qué pasa aquí, mija?».
me preguntó, poniendo su mano arrugada sobre la mía. Eduardo miró a doña Esperanza como si fuera una intrusa. Señora, este es un problema familiar privado. Los problemas familiares privados no se resuelven a gritos, respondió ella sin dejarse amedrentar. Y Carmen no está sola en el mundo. Tiene amigos, tiene vecinos que la queremos. Mire, señora, Eduardo intentó usar su tono profesional, ese que usaba con los clientes de su despacho. Mi madre necesita cuidados especializados. Ya no puede vivir sola. ¿Y quién dice eso?, preguntó doña Esperanza cruzándose de brazos. Yo veo a Carmen todos los días. Cocina, limpia, va a la iglesia, cuida su jardín. ¿En qué no puede vivir sola? Eduardo se quedó sin palabras por un momento. No esperaba que alguien me defendiera. Además, continuó doña Esperanza, una casa no es solo ladrillos y cemento. Una casa son los recuerdos, los momentos felices, la historia que se vive entre sus paredes. ¿Ustedes van a quitarle eso a su madre? Los recuerdos se llevan en el corazón, dijo Eduardo, recuperando su postura defensiva. No en las casas viejas. Los recuerdos necesitan un lugar donde habitar, replicó mi amiga. ¿Usted dónde guardaba sus juguetes cuando era niño? ¿Dónde dio sus primeros pasos? ¿Dónde lloró cuando se lastimaba y su mamá lo consolaba? Todo eso pasó aquí, en esta casa que ahora quiere vender. Había algo en los ojos de Eduardo, un destello de lo que había sido cuando era pequeño. Pero se repuso rápidamente. Señora, con todo respeto, usted no entiende la situación económica. Esta casa, lo que yo no entiendo, lo interrumpió doña Esperanza, es cómo un hijo puede quitarle el hogar a su madre. En mis tiempos, los hijos cuidaban a sus padres en sus propias casas. No los mandaban a que otros los cuidaran. Eduardo se puso rojo de coraje. Los tiempos han cambiado. Ya no vivimos en el siglo pasado. Los sentimientos no cambian, jovencito. El amor de una madre tampoco. Y el respeto que se les debe a los mayores, menos. Después de que doña Esperanza se fue, Eduardo se quedó un rato más, pero ya no gritaba. Estaba pensativo, como si las palabras de mi vecina hubieran despertado algo en él que había mantenido dormido. Mamá, me dijo finalmente, con una voz más suave, yo no quiero lastimarte, solo quiero lo mejor para ti. Lo mejor para mí es quedarme en mi casa, Eduardo. Pero si te pasa algo, si me pasa algo, me pasa aquí, donde he sido feliz. Él suspiró. Se pasó las manos por el cabello. Mónica dice que eres egoísta, que no piensas en nosotros, en lo que representaría para nosotros si algo te pasara aquí. Egoísta. La palabra que había estado esperando escuchar. ¿Egoísta por querer vivir en mi propia casa? Egoísta por no pensar en las consecuencias. Si te caes, si te enfermas, si tienes una emergencia, nosotros seremos los responsables. Mónica dice que puede ser un problema legal para nosotros. Ahí estaba la verdad. No les preocupaba mi bienestar. Les preocupaba su responsabilidad legal. Eduardo, le dije mirándolo a los ojos, durante 42 años, desde que naciste, yo me hice responsable de ti. Te cuidé cuando tenías fiebre. Te llevé al doctor cuando te lastimabas. Te consolé cuando llorabas. Te apoyé cuando tuviste problemas. Nunca me quejé de esa responsabilidad. La cargué con amor. Él bajó la mirada. Es diferente, mamá. No, Eduardo, no es diferente. La diferencia es que yo te cuidé por amor, y tú me quieres cuidar por obligación. Se quedó callado por un largo rato. Después se levantó, tomó sus llaves del bolsillo. Voy a darte una semana más para que lo pienses, me dijo. Pero esta situación no puede seguir así. O firmas los papeles por las buenas, o vamos a tener que buscar otras alternativas legales. Amenazas. Mi propio hijo me estaba amenazando. Después de que se fue, me quedé sola en mi cocina, rodeada del silencio que él había roto con sus gritos. Pero era un silencio diferente al de antes. Era un silencio que me pertenecía, que yo había elegido. Me serví otra taza de café de olla y salí al patio. Mis geranios necesitaban agua. Mis rosas necesitaban poda. Mi casa necesitaba que la siguiera cuidando. Y mis zapatos, mis fieles zapatos café con florecitas bordadas, necesitaban seguir caminando por estos pisos que conocían de memoria.
porque por primera vez en muchos días, algo dentro de mí se había despertado. No era coraje, no era rebeldía, era dignidad. La dignidad que había estado dormida bajo tanto miedo, tanto dolor, tanta manipulación, pero estaba ahí, y había empezado a caminar. Esa noche no dormí. Me quedé despierta en mi cama, mirando el techo donde las sombras de los árboles del patio creaban figuras que cambiaban con el viento. Pero por primera vez en semanas, no era el insomnio de la angustia, era el insomnio de una mujer que estaba despertando. Las palabras de Doña Esperanza resonaban en mi mente. Los sentimientos no cambian, el amor de una madre tampoco, y el respeto que se les debe a los mayores, menos. A las 4 de la mañana me levanté. Me puse mi bata de casa, esa que Roberto me había regalado en nuestro último aniversario juntos, y fui a la cocina. Prendí la estufa y puse a calentar agua para el té. Necesitaba pensar con claridad. Me senté en la mesa de la cocina con mi taza humeante entre las manos. En esa misma mesa había preparado las loncheras de Eduardo durante toda su primaria y secundaria. En esa mesa había ayudado a Sebastián con sus tareas de matemáticas cuando tenía 8 años. En esa mesa había llorado cuando Roberto tuvo su primer infarto. Cada marca, cada rayón en la madera contaba una historia. Esta era mi mesa, en mi cocina, en mi casa, y nadie me la iba a quitar. A las 7 de la mañana marqué el teléfono de mi primo Aurelio, el hermano menor de mi mamá, que vivía en la colonia Doctores. Aurelio tenía 71 años y había trabajado toda su vida en los juzgados de lo familiar como secretario. Si alguien conocía las leyes sobre herencias y propiedades, era él. ¿Aurelito? Soy Carmen. Disculpa que te hable tan temprano, pero necesito tu ayuda. Carmen, mija, qué gusto escucharte. ¿Cómo estás? Desde el funeral de Roberto casi no hemos hablado. Le conté todo, sin llorar esta vez, sin quejarme. Solo los hechos, la presión para vender la casa, los papeles que querían que firmara, las amenazas legales de Eduardo. Aurelio me escuchó en silencio. Al final, suspiró profundamente. Ay, Carmen, esto que me cuentas es más común de lo que imaginas. He visto casos así en el juzgado. Hijos que quieren deshacerse de las propiedades de sus padres para quedarse con el dinero. ¿Pero pueden obligarme a vender? No, prima. Mientras tú estés en pleno uso de tus facultades mentales, nadie puede obligarte a vender tu casa. Esa propiedad está a tu nombre, ¿verdad? Sí. Roberto y yo la compramos juntos. Pero cuando él murió, quedó toda a mi nombre. Entonces, tranquila. Lo que sí te recomiendo es que vengas a verme. Hay algunas cosas que podemos hacer para protegerte legalmente. Por primera vez en semanas, sentí un rayo de esperanza. ¿Cuándo puedo ir a verte? Hoy mismo, si quieres. ¿Sabes llegar a mi casa? Después de desayunar, me puse mi vestido azul marino, el mismo que había usado para la fatídica comida en el San Angelín, pero esta vez me lo puse con orgullo, no con sumisión. Me peiné con cuidado y me calcé mis zapatos, mis queridos zapatos café con florecitas bordadas. Hoy íbamos a caminar hacia la libertad. El trayecto a la casa de Aurelio me tomó 2 horas. Metrobús, metro y camión. Pero cada kilómetro que avanzaba me sentía más fuerte, más decidida. La casa de Aurelio era pequeña, pero acogedora. Su esposa, mi prima política Rosario, me recibió con un abrazo y un café recién hecho. Carmen, te ves preocupada, mija, pero también te ves determinada. Eso me gusta. Aurelio había preparado una carpeta con documentos y formularios. Mira, Carmen, lo primero que vamos a hacer es un testamento. Un testamento muy específico donde tú decides exactamente qué va a pasar con tu casa. Pero Eduardo es mi único hijo. Sí, pero tú puedes poner condiciones. Por ejemplo, puedes especificar que la casa solo puede venderse después de tu muerte si Eduardo cumple ciertas condiciones. O puedes dejarla en fideicomiso para tus nietos. Mi primo me explicó varias opciones. También me habló de algo que yo no sabía, los derechos que tenían las personas de la tercera edad. Carmen, en México existe la ley de los derechos de las personas adultas mayores. Nadie puede obligarte a hacer algo que no quieres, y mucho menos presionarte o amenazarte. ¿Eduardo puede realmente hacer algo legal contra mí? Aurelio negó con la cabeza. Solo si lograra demostrar que no estás en tus cabales.
pero para eso necesitaría evaluaciones médicas, psicológicas, un proceso muy complicado. Y por lo que me cuentas, tú estás perfectamente bien de la cabeza. Pasamos toda la tarde trabajando en los documentos. Aurelio me explicó cada párrafo, cada cláusula. Al final del día, yo tenía un testamento que protegía mis derechos y mi casa. Mañana vamos al notario, me dijo. Y también te voy a dar los teléfonos de 2 abogados especializados en derechos de adultos mayores, por si las dudas. Esa noche regresé a Xochimilco sintiéndome como una mujer nueva. No había resuelto todo, pero había dado el primer paso. El paso más importante. Había decidido defenderme. El domingo por la mañana fui a misa temprano, pero esta vez no me senté en mi banca habitual. Me senté en la primera fila, donde nunca me había sentado porque me parecía demasiado atrevido. Durante la homilía, el padre Martín habló sobre David y Goliat, sobre cómo Dios le da fuerza a los pequeños para enfrentarse a los gigantes. David no derrotó a Goliat con su propia fuerza, dijo el padre. Lo derrotó con la fe en que Dios estaba de su lado. Cuando terminó la misa, me acerqué al padre Martín. Padre, la semana pasada hablamos sobre mi situación familiar. Quería decirle que he decidido luchar. Él sonrió. Me da mucho gusto escuchar eso, doña Carmen. ¿Y sabe qué es lo que más me alegra? Que no vino a pedirme qué tenía que hacer. Vino a decirme qué ya había decidido hacer. Tengo miedo, le confesé. Es mi hijo. No quiero perderlo para siempre. Doña Carmen, usted no va a perder a su hijo por defenderse. Si él es verdaderamente su hijo, va a entender que usted tiene derecho a vivir con dignidad. Y si no lo entiende, bueno, entonces nunca fue realmente su hijo. Sus palabras me dolieron, pero sabía que tenían razón. El lunes por la mañana, temprano, sonó mi teléfono. Era Eduardo. Mamá, Mónica y yo vamos a pasar en la tarde con un notario, para que firmes los papeles de una vez por todas. Esta vez no me quedé callada. Eduardo, no voy a firmar ningún papel. ¿Cómo que no vas a firmar? Lo que escuchaste. No voy a vender mi casa. No me voy a ir a ninguna casa de reposo. Y no voy a firmar nada que no entienda completamente. Hubo un silencio del otro lado de la línea. Mamá, ¿estás bien? Suenas diferente. Estoy perfectamente bien. Y sueno diferente porque he decidido dejar de permitir que me traten como si fuera una niña tonta. Mamá, no hables así. Nosotros solo queremos... Yo sé lo que ustedes quieren, Eduardo. Quieren mi casa. Quieren el dinero, pero no me quieren a mí. Eso no es cierto. Es cierto, Eduardo. Si me quisieran, habrían buscado la manera de ayudarme a quedarme en mi casa. Habrían venido a visitarme más seguido. Habrían incluido a sus hijos en mi vida en lugar de alejarlos de mí. Otra vez silencio. Mira, mamá, vamos a ir en la tarde. Podemos hablar con calma. Pueden venir, le dije, sintiendo una fuerza que no sabía que tenía. Pero no van a encontrar a la misma mujer que han estado manipulando todos estos meses. Colgué el teléfono. Me quedé parada en mi cocina, temblando. No de miedo, sino de adrenalina. Había dicho que no. Le había dicho no a mi hijo por primera vez en su vida adulta. Me senté en mi sillón favorito, el que estaba junto a la ventana donde podía ver mi jardín. Tomé mi rosario, ese que mi madre me había regalado para mi primera comunión, y empecé a rezar. Diosito lindo, susurré, dame fuerza para lo que viene, dame sabiduría para usar las palabras correctas. Y si es tu voluntad, ayúdame a recuperar a mi hijo sin tener que entregarle mi dignidad. Por la ventana veía mis geranios rojos que habían florecido después de la lluvia de la semana pasada. Eran flores sencillas pero resistentes, que habían sobrevivido sequías, heladas, descuidos. Como yo, como mis zapatos, como todo lo que vale la pena en esta vida. A las 4 de la tarde llegaron. No uno, sino 3 autos. El BMW de Eduardo, un Jetta blanco que no reconocí, y una camioneta Toyota. Desde la ventana de mi sala los vi bajar. Eduardo, Mónica, un señor vestido de traje con un portafolios, y para mi sorpresa y dolor infinito, mis 2 nietos, Sebastián y Alejandra. ¿Habían traído a los muchachos como refuerzo emocional? ¿Como testigos de mi supuesta incapacidad mental? No toqué la puerta.
Usé su llave otra vez. Eduardo entró primero, seguido por Mónica, que traía cara de funeral, el señor del traje con aire de importancia, y mis nietos, que no me miraron a los ojos cuando los saludé. «Mamá», dijo Eduardo con una voz que intentaba sonar conciliadora, «te presento al licenciado Ramírez. Es notario público. Vino para hacer oficial la transferencia de la casa y los documentos del hogar de ancianos». El licenciado Ramírez era un hombre de unos 50 años, calvo, con lentes dorados y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Extendió una mano húmeda hacia mí. «Mucho gusto, señora Morales. Entiendo que hay algunos documentos que necesitamos revisar. Siéntense», les dije, señalando la sala. «Pero antes de que saquen cualquier papel, yo también tengo algo que mostrarles». Fui a mi recámara y regresé con la carpeta que Aurelio me había preparado. La puse sobre la mesa de centro, junto a la imagen de la Virgen de Guadalupe que siempre había estado ahí. «Eduardo», comencé, mirándolo directamente a los ojos, «durante 42 años fui tu madre sin condiciones. Te cuidé cuando estabas enfermo, te apoyé en tus estudios, te consolé en tus fracasos, celebré tus triunfos. Nunca te pedí nada a cambio porque eso es lo que hace una madre, ama sin condiciones». Mónica rodó los ojos, pero Eduardo parecía incómodo. «Mamá, ya sabemos todo eso. Pero ahora, continué, sin permitir que me interrumpiera. Resulta que ya no soy tu madre. Ahora soy tu problema. Ahora soy una carga de la que te quieres deshacer». «No es así», murmuró Eduardo. «¿No? Entonces explícame por qué durante estos meses no has venido a visitarme para preguntarme cómo estoy, sino solo para presionarme para que haga lo que tú quieres». Sebastián, mi nieto de 16 años, se removió incómodo en su asiento. Alejandra miraba su teléfono como si fuera lo más interesante del mundo. «Abuela», dijo Sebastián de pronto, «es que nosotros nos preocupamos por ti. Esta casa está muy sola para una persona de tu edad». Mi nieto, repitiendo las palabras que le habían enseñado. «Sebastián», le dije con la voz quebrada, «¿tú realmente crees que esta casa está muy sola? ¿O es lo que te dijeron que creyeras?» El muchacho bajó la mirada. No pudo sostener mis ojos. «Mira, señora Morales», intervino el licenciado Ramírez con tono profesional, «entiendo que esto es emotivo, pero debemos ser prácticos. Su hijo me ha explicado la situación financiera y...» «Licenciado», lo interrumpí, abriendo mi carpeta. «Antes de seguir con esto, quisiera que revisara estos documentos». Le entregué una copia del testamento que había hecho con Aurelio, junto con algunos otros papeles que mi primo había preparado. El notario los leyó en silencio. Vi cómo su expresión cambiaba gradualmente, de arrogante a sorprendida, de sorprendida a preocupada. «Señora Morales», dijo finalmente, «veo que usted ya consultó con un abogado». «Consulté con mi familia», respondí, «con la familia que sí me quiere y me respeta». Eduardo se levantó bruscamente. «¿Qué dice ahí? ¿Qué hiciste, mamá?» «Hice lo que debía hacer desde el principio. Protegerme». El licenciado le pasó los documentos a Eduardo. Mientras él los leía, su cara se puso cada vez más roja. «¡No puedes hacer esto!», gritó. «¡No puedes dejarle la casa a los hijos de Aurelio! Yo soy tu único hijo. En el testamento tú sigues siendo mi heredero», le expliqué con calma, «pero con condiciones. La casa solo puede venderse si tú demuestras que genuinamente necesitas el dinero para una emergencia médica o familiar real, no para pagar viajes o lujos». Mónica se levantó como impulsada por un resorte. «Esto es ridículo. Carmen, tú no entiendes las implicaciones financieras de mantener esta propiedad». «Mónica», le dije, mirándola fijamente, «durante los 6 años que has sido parte de esta familia, nunca te he faltado al respeto, pero tampoco voy a permitir que tú me lo faltes a mí». «Yo no te falto al respeto, solo trato de hacerte entender la realidad. La realidad es que esta es mi casa. Yo estoy en perfecto uso de mis facultades mentales, y ustedes no tienen ningún derecho legal de obligarme a venderla». El licenciado Ramírez carraspeó incómodo. «Efectivamente, señora Morales tiene razón. Los documentos que ella presenta están completamente en orden, y... «Usted vino aquí a hacer un trabajo», le gritó Eduardo. «Haga su trabajo». «Mi trabajo es validar transacciones legales», respondió el notario guardando sus papeles.
no participar en coacciones. La señora Morales está claramente capacitada para tomar sus propias decisiones. Eduardo se dirigió hacia mí con una cara que no le había visto desde que era adolescente, y no conseguía lo que quería. Mamá, ¿sabes lo que estás haciendo? ¿Sabes que vas a arruinar tu relación con tus nietos por una casa vieja? Esa fue la frase que me partió el corazón, pero también la que me dio la fuerza final. Eduardo, le dije, levantándome y caminando hacia él, yo no estoy arruinando mi relación con mis nietos. Tú ya la arruinaste. Miré a Sebastián y a Alejandra, que seguían sin poder mirarme a los ojos. Muchachos, les dije, ¿cuándo fue la última vez que vinieron a visitarme porque querían verme? ¿No porque sus papás los trajeron para algo? Silencio. ¿Cuándo fue la última vez que me llamaron para preguntarme cómo estaba? Más silencio. ¿Saben que cada semana les compraba algo en el mercado, pensando que tal vez vendrían a visitarme? ¿Saben que tengo una caja llena de regalos de cumpleaños que nunca pude entregarles porque nunca estaban cuando venía a buscarlos? Sebastián levantó la mirada. Sus ojos estaban húmedos. Abuela. No, mijo. No digas nada. Esto no es tu culpa. Es de los adultos que decidieron que su abuela ya no era importante para ustedes. Me dirigí a Eduardo. Durante 8 años, desde que murió tu padre, he estado esperando que me incluyeras en tu nueva vida. He esperado pacientemente cada llamada, cada visita, cada oportunidad de ser parte de la familia que ayudé a crear. Caminé hacia la ventana donde estaba la foto de Roberto. Pero ya me cansé de esperar. Ya me cansé de suplicar por el amor de mi propia familia. Ya me cansé de sentirme culpable por existir. Me volteé hacia todos ellos. Así que aquí están las nuevas reglas. Esta es mi casa y me voy a quedar aquí hasta el día que me muera. Si ustedes quieren ser parte de mi vida, serán bienvenidos. Pero van a ser parte de mi vida real, no solo cuando necesiten algo de mí. Mónica se dirigió hacia la puerta. Vámonos, Eduardo. Tu madre obviamente ya tomó su decisión. Pero Eduardo no se movió. Se quedó ahí parado, mirándome como si me viera por primera vez en años. Mamá, dijo finalmente, ¿en serio prefieres esta casa a tu familia? La pregunta que había estado esperando. La pregunta que iba a definir todo. Eduardo, le respondí, con una calma que me sorprendió. Yo no estoy eligiendo la casa sobre la familia. Estoy eligiendo la dignidad sobre la humillación. Estoy eligiendo el respeto sobre la manipulación. Estoy eligiendo amarme a mí misma, tanto como los amé a ustedes durante toda mi vida. Caminé hacia él y le puse la mano en la mejilla, como hacía cuando era pequeño. Mijo, tú siempre vas a ser mi hijo, pero ya no voy a ser tu víctima. El licenciado Ramírez había guardado todos sus papeles y esperaba junto a la puerta. Señora Morales, me dijo, si en algún momento necesita asesoría legal adicional, aquí está mi tarjeta. Y déjeme decirle que admiro su valentía. Después de que se fueron todos, me quedé sola en mi sala. El silencio era diferente ahora. No era el silencio de la soledad, era el silencio de la paz. Me quité mis zapatos y los dejé junto a la puerta, como siempre. Habían caminado conmigo hacia la libertad. Por primera vez en meses, sonreí. Las 2 semanas que siguieron al confronto fueron como despertar de un sueño muy largo. Por primera vez en meses, mis mañanas comenzaron con gratitud en lugar de ansiedad. Me levantaba a las 6, me ponía mis zapatos café con florecitas bordadas y salía al patio a regar mis plantas sintiendo que cada día me pertenecía completamente. El miércoles de la segunda semana, mientras podaba mis rosas rojas, escuché una voz conocida del otro lado de la barda. «¡Carmen! ¡Carmen! ¡Mija!». Era mi comadre Lupe, la mujer que había sido madrina de confirmación de Eduardo hace más de 20 años. No la veía desde el funeral de Roberto, pero su voz seguía teniendo esa calidez que recordaba de nuestras pláticas dominicales después de misa. «¡Lupe!», grité, corriendo hacia la puerta. «¡Comadre querida!». Nos abrazamos como 2 hermanas que se reencuentran después de una guerra. Lupe tenía 65 años, el cabello completamente blanco recogido en un chongo elegante, y esos ojos negros brillantes que siempre habían visto más de lo que la gente creía. «Carmen, me contaron en la iglesia lo que pasó con Eduardo. Padre Martín nos dijo que habías tenido problemas familiares, pero que ahora estabas bien».
Me invitó a pasar y le preparé café de olla, el mismo que habíamos compartido tantas veces cuando nuestros hijos eran pequeños y nosotras éramos mujeres jóvenes, con el mundo por delante. Comadre, me dijo mientras se acomodaba en el sillón que había sido de Roberto, vine porque quiero hacerte una propuesta. Lupe me contó que desde hacía un año coordinaba un grupo de mujeres de la tercera edad en la parroquia. Se reunían todos los martes y jueves por las tardes para hacer manualidades, organizar eventos para recaudar fondos para las familias necesitadas del barrio y simplemente para acompañarse. Somos 8 mujeres, todas pasamos de los 60. Todas hemos perdido esposos. Todas hemos tenido problemas con hijos ingratos. Todas sabemos lo que es sentirse invisible en un mundo que parece haber decidido que ya no servimos para nada. Sus palabras me llegaron directo al corazón. Pero ¿sabes qué, Carmen? Juntas hemos descubierto que todavía tenemos mucho que dar, que nuestra experiencia vale oro, que nuestras manos todavía pueden crear cosas hermosas. Me habló de los proyectos que habían realizado. Un bazar navideño que había recaudado 15,000 pesos para comprar medicamentos para los diabéticos del barrio que no tenían seguro médico. Un taller de costura donde enseñaban a las mujeres jóvenes desempleadas a hacer ropa para vender. Un programa de lectura en la biblioteca comunitaria donde les leían cuentos a los niños cuyos padres trabajaban hasta muy tarde. ¿Te interesaría unirte a nosotras?, me preguntó. Necesitamos a alguien que sepa cocinar como tú. Estamos planeando hacer un taller de cocina tradicional mexicana para las madres jóvenes que ya no saben preparar los guisados de sus abuelas. Por primera vez en años, alguien me necesitaba por lo que yo sabía hacer, no por lo que podía darles. Me encantaría, Lupe. El jueves siguiente fui a mi primera reunión del grupo. La casa parroquial tenía un salón grande con mesas de trabajo y mucha luz natural que entraba por ventanas altas. Cuando llegué, ya estaban ahí las otras 7 mujeres. Estaba Esperanza, no mi vecina, otra Esperanza, de 71 años, viuda desde hacía 3 años, que había sido maestra de primaria durante 40 años y tenía una paciencia infinita para explicar las cosas más complicadas. Estaba Rosario, de 69 años, que había criado sola a 6 hijos después de que su marido los abandonara, y que tenía unas manos mágicas para el tejido. Estaba Amparo, de 62 años, la más joven del grupo, que había perdido a su esposo en un accidente automovilístico y canalizaba su dolor haciendo los bordados más hermosos que había visto en mi vida. Cada una tenía su historia de dolor, pero también su historia de resistencia. Cada una había encontrado la manera de transformar su sufrimiento en servicio para otros. Carmen, me dijo Lupe después de presentarme con todas, queremos que sepas que aquí no hablamos mal de nuestras familias. No perdemos tiempo quejándonos de lo que no podemos cambiar. Aquí usamos nuestra energía para crear cosas nuevas. Esa tarde trabajamos en la planificación del taller de cocina. Decidimos que sería todos los sábados durante 6 semanas, en la cocina de la casa parroquial. Cada semana enseñaríamos 3 platillos tradicionales: moles, chiles rellenos, tamales, pozole, cocido de res, capirotadas. Pero no solo vamos a enseñar recetas, explicó Rosario. Vamos a enseñar historia. Cada platillo tiene una historia familiar, una tradición que se está perdiendo. Por primera vez desde la muerte de Roberto, tenía algo que esperar con alegría todas las semanas. El primer sábado del taller llegaron 12 mujeres jóvenes, entre los 25 y los 35 años. Algunas trajeron a sus hijos pequeños, que jugaron en el patio de la iglesia, mientras sus mamás aprendían a moler chiles en metate. Una de ellas, Sofía, tenía apenas 28 años y 2 hijos pequeños. Su esposo trabajaba en una fábrica de textiles en Iztapalapa y ella se quedaba en casa cuidando a los niños. Señora Carmen, me dijo mientras yo le enseñaba a calcular las proporciones para el mole poblano. Mi abuela murió cuando yo tenía 15 años. Nunca me enseñó sus recetas. Mi mamá trabajaba tanto que nunca tuvo tiempo de cocinar. Yo no sabía ni hacer arroz cuando me casé. Le enseñé no solo la receta, sino los secretos que había aprendido de mi madre y mi abuela. Cómo saber cuándo el chile está en su punto exacto de tostado. Cómo lograr que el mole no se corte. Cómo darle el espesor perfecto sin que se pegue.
¿Sabe qué es lo más bonito de esto? Me preguntó Sofía al final de la clase, mientras empacaba el mole que había hecho para llevárselo a su familia. Que cuando mis hijos crezcan, van a recordar el olor de la cocina de su mamá. Van a tener esos recuerdos que yo no tengo. Sus palabras me llenaron de una alegría que no había sentido en años. Estaba transmitiendo algo valioso. Estaba siendo útil de una manera que importaba realmente. Después de un mes de talleres, el padre Martín me buscó después de la misa dominical. Doña Carmen, quería hablar con usted sobre algo importante. Me contó que había recibido varias llamadas de las mujeres que habían tomado el taller. Querían saber si podíamos expandir el programa, si podíamos incluir otros temas. Costura básica, primeros auxilios, administración del hogar. Pero lo más importante, continuó el padre, es que quieren que usted coordine un programa nuevo. Un programa de acompañamiento para mujeres mayores que están pasando por situaciones familiares difíciles. ¿Un programa de acompañamiento? Sí. Hay muchas mujeres de su edad en la comunidad que están viviendo situaciones similares a la que usted vivió. Hijos que las presionan para vender sus casas, familias que las hacen sentir como cargas, soledad, depresión. El padre me explicó que el programa consistiría en reuniones semanales, donde las mujeres podrían compartir sus experiencias, recibir orientación legal básica y, sobre todo, darse cuenta de que no estaban solas. Usted tiene algo muy valioso que ofrecer, doña Carmen. Tiene la experiencia de haber pasado por eso y haber salido fortalecida. Su testimonio puede ayudar a muchas mujeres a encontrar su propia fuerza. Esa noche, después de cenar mi sopa de tortilla casera y mi agua de Jamaica, me senté en el patio trasero con mi rosario en las manos. Las estrellas brillaban igual que siempre, pero yo ya no era la misma mujer que había llorado bajo ellas unas semanas atrás. Virgencita linda, susurré, gracias por no abandonarme en mis momentos más oscuros. Gracias por enseñarme que mi valor no depende de lo que otros piensen de mí, sino de lo que yo puedo dar desde el corazón. Mis zapatos café con florecitas bordadas estaban a mi lado, sobre el pasto fresco. Mañana caminarían conmigo hacia un nuevo día, hacia una nueva oportunidad de ser útil, hacia una nueva forma de ser mujer, madre, abuela y ser humano. El lunes por la mañana, mientras preparaba mi café de olla, sonó el teléfono. Era un número que no reconocí. ¿Señora Carmen Morales? Sí, soy yo. Señora, me llamo Patricia Hernández. Soy reportera del periódico local El Sol de Xochimilco. Me han contado sobre los talleres que está dando en la parroquia y sobre el programa nuevo para mujeres mayores. ¿Podríamos hacer una entrevista? Creemos que su historia puede inspirar a muchas personas. Una entrevista. En el periódico. Mi historia. ¿Mi historia? Sí, señora. La historia de una mujer que encontró la fuerza para defenderse y que ahora ayuda a otras mujeres a encontrar la suya. Por primera vez en mi vida, alguien quería conocer mi historia no por lástima, sino por admiración. Sí, le dije, sintiendo una sonrisa que me salía desde el alma. Me encantaría platicarle mi historia, porque ahora era una historia de triunfo, una historia de renacimiento, una historia que valía la pena contar. 6 meses después, un sábado de abril, cuando las jacarandas de Xochimilco pintaban las calles de violeta, me desperté como siempre a las 6 de la mañana, pero esta vez no era solo otro día. Era el día de la inauguración oficial del programa Esperanza Dorada, en la parroquia de San Bernardino. Me puse mi vestido nuevo, uno de color azul cielo que había comprado con el dinero que ahora ganaba coordinando los talleres. Me peiné con esmero y, por supuesto, me calcé mis zapatos café con florecitas bordadas. Ya no me daban vergüenza. Ahora eran mi símbolo de resistencia, mi recordatorio diario de que la verdadera elegancia viene de caminar con dignidad. La entrevista en El Sol de Xochimilco había abierto puertas que nunca imaginé. Mi historia había llegado a otras colonias, otras parroquias, otras mujeres que se sentían invisibles y olvidadas. En estos 6 meses, habíamos ayudado a más de 40 mujeres mayores a encontrar su voz, a defender sus derechos, a redescubrir su valor. Estaba desayunando mis chilaquiles rojos cuando sonó el timbre. Fui a abrir
y me encontré con una sorpresa que me quitó el aliento. Era Sebastián, mi nieto de 16 años. Pero no era el muchacho indiferente que había venido con sus padres meses atrás. Este Sebastián me miraba a los ojos, traía una sonrisa genuina, y en las manos cargaba un ramo de rosas rojas. «Hola, abuela», me dijo, y su voz sonaba diferente, más madura, más cálida. «Sebastián», susurré, sin poder creer lo que veía. «¿Qué haces aquí, mijo?» «Vine a pedirte perdón y a preguntarte si puedo acompañarte hoy al evento de la iglesia». Me quedé paralizada. Durante todos estos meses no había sabido nada de mis nietos directamente. Eduardo no había vuelto a llamar desde el día del confronto. «¿Cómo supiste del evento?», le pregunté. «Vi la entrevista en el periódico, la que salió hace 3 meses. Mi mamá la había escondido, pero yo la encontré». Se quedó callado un momento, mirando sus pies. «Abuela, yo no sabía que te habíamos lastimado tanto». Invité a Sebastián a pasar. Se sentó en el sillón de la sala, el mismo donde había estado el día que sus padres trataron de obligarme a firmar los papeles. «Cuéntame, mijo, ¿cómo has estado?» «Mal, abuela, muy mal». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Desde que pasó todo eso, mis papás han estado peleando todos los días. Mi papá dice que tú lo manipulaste con abogados. Mi mamá dice que tú eres una vieja egoísta que arruinó nuestros planes». Cada palabra era como un alfiler en mi corazón, pero dejé que siguiera hablando. «Pero yo empecé a recordar cosas, abuela. Recordé cuando me cuidabas cuando estaba enfermo. Recordé los cuentos que me contabas. Recordé cómo siempre me hacías sentir especial, como si fuera tu nieto favorito». «Siempre fuiste mi nieto favorito», le dije, tomando su mano. «Tú y Alejandra, los dos por igual». También recordé el día de mi cumpleaños cuando tenías ese pastel y yo no estaba. Mis papás me dijeron que habías venido, pero que te habías ido rápido. Nunca me dijeron que habías traído pastel. Se me quebró la voz. Era de 3 leches. Tu favorito. Lo sé. Encontré la playera del América que me habías comprado. Estaba guardada en un closet. Nunca me la dieron. Lloré. No pude evitarlo. Lloré por todos los momentos perdidos, por todas las mentiras, por todo el amor que había sido bloqueado por el egoísmo de los adultos. «Abuela», continuó Sebastián, «he estado leyendo sobre ti en Internet, sobre los talleres, sobre las mujeres que ayudas. Estoy orgulloso de ti». «¿Orgulloso?» «Sí. Mis compañeros de la preparatoria hablan de ti. Dicen que eres famosa en Xochimilco, que eres una luchadora social». Me reí a través de las lágrimas. Luchadora social. Yo, que hasta hace unos meses me consideraba una carga para mi familia. «¿Y tus papás saben que estás aquí?» Sebastián negó con la cabeza. «No, pero ya tengo 16 años. Puedo decidir a quién quiero ver». Me miró directamente a los ojos. «Y quiero ver a mi abuela. Quiero conocer a la mujer valiente de la que habla todo el mundo». Llegamos a la parroquia a las 10 de la mañana. El patio estaba lleno de gente. Mujeres de todas las edades. Familias completas, reporteros, autoridades locales. El padre Martín había logrado que viniera la directora del DIF municipal y hasta un regidor del gobierno de Xochimilco. Pero lo más emocionante para mí era ver a las mujeres que habían pasado por el programa. Ahí estaba doña Esperanza Vázquez, de 72 años, que había logrado que sus hijos respetaran su decisión de seguir viviendo sola. Ahí estaba Rocío Medina, de 65 años, que había enfrentado legalmente a sus nietos que querían quitarle su negocio de costura. Ahí estaba María Elena Ruiz, de 70 años, que había aprendido a usar Internet para mantener contacto con sus familiares que vivían en Estados Unidos. Cada una tenía su historia de transformación. Cada una había encontrado la manera de pasar de víctima a sobreviviente, de sobreviviente a guerrera. El padre Martín me presentó ante la multitud. «Amigos, hermanos en la fe, quiero presentarles a una mujer que nos ha enseñado que la vejez no es el final de la vida, sino el comienzo de una nueva etapa de sabiduría y servicio. Carmen Esperanza Morales, coordinadora del programa Esperanza Dorada». Los aplausos me envolvieron como un abrazo. Pero lo que más me emocionó fue ver a Sebastián aplaudiendo más fuerte que nadie, con una sonrisa que me recordó al niño que había sido. Cuando me tocó hablar, miré a toda esa gente que había venido a escucharme, mujeres jóvenes con sus hijos,
señoras de mi edad, familias enteras, y pensé en todo el camino recorrido desde aquella comida terrible en el San Angelín. Buenos días, comencé, y mi voz sonó fuerte y clara. Hace un año yo era una mujer que se sentía invisible, una mujer que creía que su único valor estaba en lo que podía dar a otros, no en lo que era por sí misma. Les conté mi historia sin amargura, sin rencor. Les hablé del dolor de sentirse despreciada por la propia familia, pero también de la fuerza que se puede encontrar en los momentos más oscuros cuando uno se aferra a la fe y se atreve a defenderse. Dios no nos abandona, les dije, pero a veces tenemos que caminar hacia Él con nuestros propios pies. Tenemos que tomar decisiones valientes para vivir con dignidad. Al final de mi discurso, una mujer joven se acercó al micrófono. Era Sofía, la de los talleres de cocina. Señora Carmen, dijo, quiero que todos sepan que gracias a usted, mi casa huele a hogar. Gracias a usted, mis hijos van a crecer sabiendo que su abuela Sofía sabía cocinar como las abuelas de antes. Más aplausos, más lágrimas, más abrazos. Después del evento, Sebastián y yo caminamos por las calles empedradas de Xochimilco, las mismas calles donde yo había crecido, donde había sido joven, donde había aprendido a ser madre, y donde finalmente había aprendido a ser yo misma. «Abuela», me dijo cuando llegamos a mi casa, ¿puedo venir a verte más seguido? Puedes venir siempre que quieras, mijo. Esta siempre será tu casa. ¿Y me puedes enseñar a cocinar? Quiero aprender las recetas de la bisabuela. Te voy a enseñar todo lo que sé, le prometí. Esa noche, después de que Sebastián se fue prometiendo regresar el siguiente fin de semana, me senté en mi patio trasero a contemplar mis rosas que habían florecido más hermosas que nunca. Mis geranios rojos brillaban bajo la luz de la luna llena, y el aroma de los nardos llenaba el aire fresco de la noche. Me quité mis zapatos café con florecitas bordadas y los puse a mi lado sobre el pasto húmedo. Habían caminado conmigo desde la humillación hasta la dignidad, desde el desprecio hasta el respeto, desde la soledad hasta el propósito. Roberto, susurré hacia las estrellas, ojalá pudieras ver en lo que me convertí, ojalá pudieras ver que nuestra casa sigue siendo un hogar, que nuestro amor sigue dando frutos. Una brisa suave movió las hojas del naranjo que habíamos plantado juntos hace 20 años, y juro que sentí su presencia, su orgullo, su amor que nunca se había ido. Al día siguiente, era domingo. Me levanté temprano, como siempre. Me puse mi vestido de ir a misa y mis zapatos fieles. Pero antes de salir, hice algo que no había hecho en mucho tiempo. Me paré frente al espejo del tocador y me sonreí a mí misma. «Buenos días, Carmen», me dije. «Lista para otro día hermoso». La mujer que me devolvió la sonrisa desde el espejo era diferente a la que había llorado ahí meses atrás. Era una mujer con arrugas que ya no escondía, con canas que llevaba con orgullo, con una mirada que brillaba con propósito. Era una mujer que había aprendido que el amor verdadero empieza por amarse a una misma. Salí de mi casa, cerré la puerta con la misma llave que había usado durante décadas, y caminé hacia la iglesia donde tenía una nueva reunión del programa Esperanza Dorada. 3 mujeres nuevas habían pedido ayuda esta semana. Mis zapatos café con florecitas bordadas caminaron por las piedras del empedrado con la seguridad de quien sabe exactamente hacia dónde va. Hacia la luz, hacia el servicio, hacia una vida que finalmente me pertenecía por completo. Querido amigo que escuchas esta historia, ¿alguna vez has vivido o conoces a alguien que haya pasado por algo parecido? ¿Cómo la fe los ayudó a encontrar fuerzas para seguir adelante? Comparte tu respuesta en los comentarios. Si esta historia te llegó al corazón, déjanos tu like y suscríbete al canal para que este mensaje llegue a alguien que necesita escucharlo. Que Dios bendiga a todos los que han pasado por algo así. En el nombre de Jesús, amén.